Ahora es un país con control de sus aguas, libertad de negociar acuerdos comerciales con países fuera del bloque comunitario y sujetos solamente a sus propias leyes. ¿Cómo cambiará la vida de los británicos tras concretarse el Brexit? Lo analizamos a esta hora junto a Beatriz Hernández, doctora en estudios europeos y directora del Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Diego Portales. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Gracias por acompañarnos y voy con esa pregunta. ¿Cómo cambia la vida de los y las británicas luego de que ya el 1 de enero se considera oficial este Brexit, esta salida del Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, hay grandes cambios, ya que el mercado único de la Unión Europea contempla la libre circulación de 4 factores productivos, que son la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Entonces, en primer lugar, la libre circulación de personas ahora van a estar sujetas a visados y pasaportes. Esto no aplica para los residentes en el Reino Unido, que hay 3,5 millones de europeos viviendo en el Reino Unido. Ellos van a tener un permiso de residencia especial. Aplica a partir del 2020 para las personas de la Unión Europea que lleguen al Reino Unido y, por tanto, van a estar sujetas a estos visados, ¿ya? En el caso de los que ya están en el Reino Unido, pueden seguir entrando y saliendo del Reino Unido, si la pandemia me permite, claro, solamente con su DNI hasta julio. Entonces hay un periodo transitorio hasta julio. Lo mismo para las mercancías. El Reino Unido no está preparado todavía porque este acuerdo se negoció el 24 de diciembre, entonces no tiene sus aduanas preparadas para recibir miles de camiones terrestres o por barco o aéreo, mercancías de las cuales el 40% son productos agropecuarios que vienen de la Unión Europea. Esto creó un pánico colectivo por el desabastecimiento de productos básicos, ya sea alimentos o medicinas. Se hablaba mucho también del papel higiénico, la falta de papel higiénico. Bueno, el Reino Unido lo que ha tenido que hacer es no solicitar una prórroga, porque Boris Johnson nunca quiso solicitar una prórroga a la Unión Europea, sino de manera unilateral, ¿ya?, no controlar las aduanas de mercancías también hasta julio, porque las aduanas no tienen el número suficiente de funcionarios, que necesita contratar hasta 30.000 funcionarios nuevos, y tampoco están capacitados y no tienen un sistema informático adecuado. Este acuerdo, que tiene casi 2.000 páginas, firmado en el 24 de diciembre, contempla nuevos aranceles y nuevas cuotas para los productos, con lo cual hubiera sido imposible, hubiera quedado todas las aduanas trabadas este 1 de enero. Ante las críticas de los medios de comunicación y muchos ciudadanos del caos que iba a producir este Brexit, entonces el gobierno decidió tener una prórroga hasta julio. Eso quiere decir que no se van a fiscalizar las mercancías, ¿no? Lo cual también es un peligro, porque a través de las mercancías muchas veces no solamente se pasan productos alimenticios, también hay que tener en cuenta que hay otro tipo de contrabando, por ejemplo, de drogas o incluso de personas, como hemos visto en el pasado. Ya en estos camiones hay contrabando de personas, entonces para ellos va a ser muy importante fiscalizar, pero no lo pueden hacer en este momento porque no tienen la capacidad. Claro, porque finalmente se puede concordar lo que es la situación arancelaria entre productos que entran y salen, pero finalmente el proceso cambia profundamente. Aquí la exportación y la importación desde Reino Unido y los 27 miembros de la Unión Europea cambia en términos de la logística, pero no tanto la logística, sino el papeleo, las aduanas y, como tú mencionas, eso es bien importante. No está preparado, pese a que ha sido un proceso de varios años. Llega un minuto en que no se sabía cómo se iba a concordar esto, el tema de salir del mercado único y tener reglas distintas a las que se había acostumbrado durante más de 40 años. Claro, bueno, ese ha sido un problema en el Reino Unido
Como sabemos, el Brexit causó un quiebre institucional tanto en el Partido Laborista como el Partido Conservador. Fueron rechazadas varias propuestas de Theresa May. Salió Theresa May, asumió Boris Johnson, siempre dijo que prefería un no acuerdo a un mal acuerdo. Al final el tiempo no le ha dado la razón, porque en realidad es un buen acuerdo para la Unión Europea y no todo el mundo ha quedado contento en el Reino Unido. En este caso, el Reino Unido nunca hizo una propuesta seria a la Unión Europea de su salida. Después llegó la pandemia y todos, digamos, sus esfuerzos se dedicaron a la pandemia y no a la negociación de la salida del Brexit. En este sentido, el Reino Unido ha tenido un mal ejemplo de diplomacia, una mala negociación, y ha sido una negociación tardía. A pocos días de terminar el año, del plazo del 31, se acordó el día 24. Sí. Entonces, realmente no está preparado para salir de la zona euro. Pero como todo es una estrategia comunicacional, Boris Johnson evidentemente quería salir triunfante con un buen acuerdo, supuestamente para el Reino Unido. Es verdad que es mejor acuerdo tener uno que no tener ninguno. El impacto económico hubiera sido muchísimo mayor para una economía que ya está en recesión en el Reino Unido. Y finalmente, o sea, todo este proceso ha sido un proceso lento, pero no por la Unión Europea, que también tiene sus problemas porque tienen que acordarlo entre 27 países y eso no es fácil. Son países que muchos de ellos estaban resentidos con el Reino Unido por querer salir de la integración, y incluso Alemania y Francia le hicieron el vacío a Boris Johnson porque veían que las negociaciones no eran serias, ¿ya? Entonces, yo te diría que en general, bueno, Boris Johnson tiene una aprobación muy baja en el Reino Unido debido a la gestión de su pandemia, pero también ahora este acuerdo para muchos los deja insatisfechos, ya sea para el sector de la pesca, el sector de pescadores, que no quería tener un acuerdo de pesca, claro. Como por ejemplo aquellos de la línea dura del Partido Conservador que no querían tener una frontera blanda con Irlanda del Norte. Y además los escoceses que ya están planteando también un nuevo referéndum para seguir siendo parte de la Unión Europea y dejar al Reino Unido. Claro. Así que este capítulo no se cierra, realmente es un proceso de negociación de mínimos que va a seguir durante varios años. Por ejemplo, con España se negoció el pacto bilateral entre España y Reino Unido por Gibraltar, para dejar también una aduana abierta con Gibraltar, y Gibraltar por primera vez va a ser parte de Schengen, que nunca fue, que es el acuerdo entre los países para libre circulación de personas. Así que, bueno, todas las negociaciones han sido demasiado rápidas y todo eso se va a tener que revisar en el tiempo. Tú mencionabas Escocia y es bien relevante lo que podría suceder en los próximos meses con este miembro del Reino Unido. ¿Podría generar un desorden dentro también y efectos negativos para la administración de Boris Johnson, la posibilidad de que Escocia con un referéndum finalmente quiera seguir dentro de la Unión Europea, lo cual de alguna manera, podríamos decirlo, independizaría de lo que es el mandato del Reino Unido? O sea, serían dos vías paralelas, o sería una vía paralela completamente distinta a lo que se ha establecido dentro de este Brexit. Claro, lo que pasa es que hay un precedente al caso de Escocia, que es el caso de Cataluña. Entonces, la escisión de una región, de un país miembro, tampoco es aceptable por la Unión Europea. En ese caso también tenemos otras regiones como Bélgica, que está dividida en dos regiones nacionalistas, una parte valona, que habla francés, y otra parte flamenca, que el flamenco se parece al holandés. Entonces, en ese sentido, yo creo que si bien Escocia puede presionar al Reino Unido y quiere hacer un referéndum que quizás pueda ser ilegal, como en el caso de Cataluña, no va a tener muchos frutos en el futuro, porque eso sentaría un precedente para que las regiones se puedan escindir de los países, ¿ya? Y Europa es un mosaico de nacionalismos. Hay muchas regiones que son más prósperas que otras, que tienen una historia distinta, que tienen lenguas distintas. En España, por ejemplo, hay 5 lenguas reconocidas, en Bélgica hay 2. Entonces, es un problema grave, ¿no? También para países como Italia, entre el norte de Italia y el sur, el norte que es más rico y el sur que es más pobre, siempre también hay fricciones importantes.
Así que, bueno, yo diría que sí, que Escocia evidentemente que va a dar la pelea, pero eso no quiere decir que en el futuro se pueda separar del Reino Unido. Ahora, con este Brexit, ¿cómo queda, Beatriz, el sistema de la Unión Europea, el proyecto de tantos siglos, de tantos años, digamos, de esta comunidad, de este conjunto? En algún minuto, cuando se hablaba de este referéndum, hace ya varios años, en Reino Unido, de alguna manera se mencionaba que el Reino Unido estaba con una mesa coja, digamos, que de alguna manera se empezaba a poner en duda el objetivo con el cual se formó esta comunidad. Bueno, en realidad los motores económicos y políticos de la integración siempre han sido Francia y Alemania. Alemania. El Reino Unido nunca ha sido un motor, nunca ha impulsado la integración, de hecho siempre ha intentado frenarla, ¿ya? En muchos ámbitos, en la moneda única, en la carta social, incluso en temas de seguridad, porque Francia y Alemania siempre han querido tener una defensa europea separada de la OTAN. Entonces, yo te diría que el Reino Unido siempre ha sido una piedra en el zapato para la integración europea. Y para muchos, esta salida es una salida que claro que impacta a la integración en el sentido de que era el Reino Unido un aporte económico grande, aportaba el 1% de su PIB a la comunidad europea y además tenía un papel político internacional importante. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la integración, pensando en una integración cada vez más política y cada vez más supranacional por encima de los Estados-nación, el Reino Unido nunca ha sido partidario ni favorable a esa integración. Entonces, en estos 47 años, el aporte del Reino Unido ha sido mínimo. Uh-huh. Y en ese punto, el sistema financiero, de hecho, si no me equivoco, dentro de este acuerdo se mantienen, podríamos decir, entre comillas, las reglas del sistema financiero. Recordemos que la City de Londres es el centro neurálgico del sistema financiero de la Unión Europea, del viejo continente, casi en su totalidad. ¿Eso se mantiene? ¿Hay un cambio ahí? Entiendo que finalmente eso como que de alguna manera queda en un capítulo aparte, pero con las condiciones que han establecido, por supuesto, por la importancia que tiene para la Unión Europea esto. Claro, hay un capítulo servicios. En los tratados de libre comercio, Chile también lo tiene, hay un capítulo de servicios, pero evidentemente esos servicios van a tener restricciones a la libre circulación, van a tener una supervisión muchísimo mayor de lo que tienen ahora. De hecho, muchos bancos en el Reino Unido ya han trasladado sus sedes a Alemania y a Francia, donde sí puede circular libremente el dinero por los 27 países. Entonces, en ese sentido, es una gran pérdida para el Reino Unido. Hay beneficios dentro del acuerdo, pero no hay una libre circulación 100% total como la tenían antes. Claro. ¿Ya? Está sujeta a restricciones y a supervisión. Beatriz, por último, es un proceso que para muchos comienza oficialmente, es decir, hay todo un paso, tú lo decías, hay prórrogas, podríamos decir, hasta julio, hay un proceso de adaptación también de la comunidad de Reino Unido. En ese sentido, ¿a qué factores, a qué elementos vamos a tener que estar muy atentos? Porque esto recién está comenzando, dicen muchos, fue un proceso de muchos años de discutir, de prórrogas, de aplazamientos, pero cuando comienza este año ya oficialmente el Brexit, va a haber un periodo de aprendizaje y también de adaptarse a esto. Yo creo que los problemas van a venir a largo plazo porque hasta ahora el Reino Unido tiene las mismas leyes comerciales, las mismas leyes aduaneras que la Unión Europea, ¿ya? Y eso quiere decir que para el intercambio de mercancías tiene las mismas normas, por ejemplo, de origen de los productos, tiene las mismas normas fitosanitarias, tiene las mismas normas laborales, sociales, pero eso puede cambiar. Lo que quería la Unión Europea es que el Reino Unido siempre siga aceptando la normativa europea, ¿ya? Y eso es lo que no va a hacer, ¿ya? No va a tener los mismos estándares europeos que ahora sí los tiene, pero en el futuro los puede cambiar. Esa ha sido la negociación más difícil en el capítulo de competencia, porque evidentemente todos los países que tienden a ser algo nacionalistas quieren beneficiar a sus empresas a través de subsidios o de normas medioambientales o laborales.
La Unión Europea en eso ha querido ser muy firme para que el Reino Unido no cambie sus normas y sea contradictorias con las de la Unión Europea. Entonces puede ser que en el futuro, si entran en contradicción, tengan que ir a juicio en tribunales, que, por ejemplo, muchos otros tratados de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, siempre ha estado sujeto de denuncias, sanciones, medidas contrarias a la libre circulación de mercancías. Ese fue, por ejemplo, un caso de un tratado con muchas complicaciones y muchas trabas. Eso es lo que podría pasar en el futuro. Si esta idea soberanista, esta idea, digamos, de rechazo a la integración europea, de rechazo a las normativas europeas, sigue presente en el Reino Unido, en el futuro lo que vamos a tener es demandas, ya sea a través de tribunales creados ad hoc o a través de la OMC, por incumplimiento del tratado. ¿Ya? Eso es lo que yo te diría hasta ahora por el comportamiento del Reino Unido. La Unión Europea en eso, en el acuerdo que tenemos ahora, es un acuerdo que beneficia mucho a la Unión Europea porque el Reino Unido ha aceptado que no va a tener una competencia desleal, pero eso podría cambiar en el futuro. Beatriz Hernández, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien.